El mensaje se llama Una fe probada. Y el pasaje que me tocó a mí es Primera de Pedro. Buscamos las Biblias que usamos aquí en la iglesia. Y después voy a usar la Biblia Reina Valera. ¿Me acompañan a leer, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 12. Comienzo yo y me siguen, hermanos. Uno y uno y terminamos juntos. ¿Listos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Comienzo yo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo no es? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Sí, estamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Ok. Según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, y si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A quien sin haberlo visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. a ellos les Se les fue dado que no se sirvieran a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante lo que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Bendito Padre, te ruego, Dios, que bendigas tu palabra y que esa palabra, Señor, sea viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos y que penetre en nuestro corazón, todo lo más profundo, los tuétanos, y que discierna las intenciones de nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos, y que ante esta palabra somos desnudados, Señor, ante ella, y que podamos ser edificados en tu palabra, podamos ser exhortados y podamos ser consolados a través de ella. Señor, prepara nuestro corazón, Señor, para que tú nos hables a nuestras vidas y que recibas tú la gloria, Señor. Ayúdame, Señor, yo solamente soy la voz. Tú eres el que tú todo lo haces, Padre. Bendice esta iglesia, Señor, y haz la obra en ella. Ayúdanos, Padre, y dirígenos con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me pueden sentar, hermanos? El tema es una fe probada. Y para probar, ¿cómo se prueba una fe? ¿Cómo podemos saber si un cristiano es auténtico? Aquí todos parecemos cristianos. En la mañana comentábamos que en la apariencia podemos tener la cara de cristiano, la vestimenta de cristiano, pero ¿cómo podemos saber realmente que somos cristianos? Para poder probar algunas cosas se requieren ciertas indicaciones. Por ejemplo, para probar un diamante, ¿sí saben qué se ocupa? El color, pulirlo, pero sobre todo hay cosas que se necesitan. Se pueden hacer de diferentes maneras. Una es, se mete a un vaso de agua y si se hunde rápidamente, quiere decir que no es genuino. Al contrario, es al revés. Si se hunde rápidamente es genuino. Y si se detiene en el agua, quiere decir que a lo mejor es chafa.
Pero realmente hay gente que se dedica a poder examinar las gemas preciosas, ¿no? Y ellos son los, ¿cómo se llaman? Los gemólogos. Ellos son los únicos que pueden saber si realmente un diamante es verdadero. Se puede también, de otra manera, cuando se exhala un diamante limpio, no se debe de empañar. Si se empaña es que este diamante es chafa. Otra de las maneras que se puede ver si un diamante es genuino es con una luz ultravioleta. Si se pone en azul es que sí es bueno y si no, no. El oro, por ejemplo, para poder saber si el oro es auténtico, hay muchas maneras. Una vez me vendieron no me acuerdo si era una cadena, un anillo, y parecía oro, tenía el quilataje, te decía 14 quilates, decía esto, pero cuando le echaron un ácido que se llama ácido nítrico, ¿qué creen que pasó? Se hizo verde, oscuro. Hay a veces que se ponen las damas aretes que parecen de oro y que se los venden como oro, pero al rato les andan calando, les dejan la marca, o el cuello todo verde queda, así les ha tocado. Pero hay maneras, por ejemplo el oro, solamente, o sea, no es magnético el oro, no. Si pones un imán en un anillo y si lo trae el anillo de 14, 24 quilates, es bien chafa, hermanos, Y a veces nosotros podemos parecer cristianos, pero Dios utiliza ciertas maneras para poder probar si realmente somos cristianos. Obvio que si nos ponemos un imán, pues no, ¿verdad? Obvio que si ese tipo de cosas no. Pero este pasaje, el hermano Moy nos hablaba acerca de que estos hermanos, precisamente en esta carta, estaban siendo probados y atribulados en su fe. Y les escribe esta carta y nos decía el hermano Moy en los 2 primeros versículos que ellos deberían de recordar que sí, habían sido expatriados, ya no estaban en su patria, pero más sin embargo no se tenían que acostumbrar a este mundo. Romanos 12:2, y nos hablaba que teníamos algo importante, somos elegidos ya por Dios, y que es algo que nos debe de mantener, los iba a mantener a ellos en esas pruebas. Y también nos hablaba acerca que debíamos, para qué, había una identidad y un propósito, para qué fuimos elegidos, para obedecer. Y termina el hermano con estas 2 palabras muy animadoras, la gracia y la paz, que es lo que les dice a ellos. Y en el versículo 3 vamos a ver cómo Dios realmente, en este pasaje, cómo prueba la fe de cada uno de nosotros. Pero antes de ahora sí que empezar con las tribulaciones, primero les dice a ellos unas bendiciones que ya tenían en Jesucristo. Y les comienza en el versículo 3, son 5 cosas que ellos debían de recordar, hermanos. Y cuando nosotros estamos pasando en tribulaciones, eso es lo que menos recordamos. Nunca se nos olvida que ya somos elegidos de Dios y que hay un propósito para esta situación que estamos pasando. Se nos olvida. Y empieza con Pedro con un grito de alabanza a Dios por las cosas que ellos ya tenían. Y le dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero ellos tenían que recordar en esas tribulaciones que estaban pasando, que eran severas, no es como a veces nosotros pasamos. La verdad que estamos bien a gusto. Dice primero que por su gran misericordia, que nunca se nos olvide, hermanos, que nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, la misericordia de Dios nos salvó. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y Efesios capítulo 4 también, 2:4, dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermano, y si el Señor todavía estamos aquí y no nos ha hecho o disciplinado de una manera que realmente a veces merecemos, es por su misericordia. Y ellos tenían que recordar que la misericordia para ellos, si tuvo misericordia cuando eran pecadores, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora como hijos, ¿cómo no iban a tener de ellos? Tenían que recordar
Su misericordia. Las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada día para nosotros. Nunca hay que olvidar eso, hermanos. Otra de las cosas que deberían de recordar, que nos hizo renacer. ¿Quién no se acuerda cuando entregó su vida al Señor, se arrepintió de sus pecados, confió en Él y lo hizo renacer, volver a vivir, nos dio vida? Ahí también en Efesios 2:5 dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo, y dice, por gracia sois salvos. No se les olvide, no es porque ustedes merecen, no es, dice Pablo también en Romanos, que no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. No merecemos nada, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros cada día, y bastante misericordia. Estábamos platicando también en la mañana y salió a la plática con Josué, estábamos platicando y decía el hermano, qué bien se ve, hermano. Le digo, pero es por fuera, pero ¿cómo nos ve el Señor por dentro? Si aquí en la mañana, cada domingo, expusieran en la pantalla lo que realmente somos, lo que ve Dios en nuestra vida, ¿qué tal? ¿Realmente nos veríamos de esa manera como a veces nos vemos por fuera? ¿Verdad que no? Pero Dios tiene misericordia y Él está trabajando en cada uno de nosotros y está perfeccionando nuestras vidas. Dios tiene misericordia y dice que tiene benignidad también, y alarga y nos bendice y nos da y nos ayuda y nos bendice y alarga su benignidad, su bondad, esa largura de ánimo que tiene con nosotros. Pero esa benignidad o misericordia nos debe de guiar al arrepentimiento, porque tarde o temprano el Señor se le va a terminar eso y va a tener que usar otra cosa. Aquí vamos a hablar acerca de las pruebas que Dios pone. Se le conoce como disciplina formativa para que nuestra vida crezca. No estamos hablando de una disciplina punitiva por castigo, porque estamos en pecado. Este tema es acerca de la disciplina o de la fe que el Señor usa para que nuestra vida crezca en Él. Dice Tito 3:5 en este mismo pasaje que leímos, el último, en el final del versículo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y Efesios 2:5, que ya lo leímos, nos dio vida juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Nos hizo como éramos en nuestra vida pasada, y tuvo misericordia, nos hizo renacer de nuevo, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no tenían que olvidar esto, porque las pruebas lo que menos vemos es esto, las bendiciones que ya tenemos en Él. Vemos lo que está allá adelante, lo que no podemos solucionar es lo que vemos, pero no lo que Dios quiere que veas en las pruebas. También tenían que recordar que tienen una esperanza viva. Una esperanza viva es aquella confianza que vamos a recibir todo lo que el Señor nos prometió. Es una esperanza que no avergüenza, dice Pablo en Romanos capítulo 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No avergüenza, porque un día no vamos a llegar al cielo, y no es cierto lo que nos prometió el Señor, no lo va a cumplir. No avergüenza, hermanos, es algo real. Es algo que comienza desde que tú pusiste tu confianza en Él. Tienes vida eterna y tienes todas las bendiciones de Dios. Ahí está Dios y te dice, ten la seguridad. No importa lo que vayas a pasar o estés pasando, tú ya tienes esas bendiciones, y no es porque te lo merezcas, es por mi misericordia, es por gracia. Y luego sigue diciendo que es en base a la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucita, dice Pablo ahí en Corintios, que vana sería nuestra fe. Estuviéramos en nuestros pecados y seríamos los más miserables de conmiseración, porque no sería real lo que tenemos. Pero más sin embargo, como Cristo resucitó, un día nosotros también vamos a resucitar, y un día vamos a tener todas estas cosas que el Señor ha prometido. La pregunta es, ¿realmente tenemos esta esperanza? Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Realmente tenemos la seguridad que tenemos una herencia en los cielos?
¿Y por qué vivimos como que si estuviéramos atesorando aquí en la tierra, como que si no como si no tuviera nada allá en el cielo? ¿Por qué vivimos de esa manera? Como que si nos fuéramos como que si todo lo que tenemos, las casas, las cuentas en el banco, todo, como que si fuera a permanecer. Tenemos una herencia en los cielos que nunca se va a acabar. No se marchita, no pierde nada. Va a permanecer siempre ahí. Él nos lo ha prometido. El problema es que no ponemos la mira en las cosas eternas y vemos las tribulaciones y las preocupaciones aquí solamente. Y por eso no tenemos gozo en las tribulaciones. Las tribulaciones, hermano, no son para que nos desanimen. Las tribulaciones que vienen a nuestra vida de parte de Dios es para que nuestra fe crezca. No es para lo contrario. Ahí es cuando realmente sabemos quiénes somos. Porque cuando todo nos va bien, cantamos y nos gozamos con el Señor. Dice Romanos 8:17, con relación a esta herencia, Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no solamente se nos ha concedido que creamos en Jesús, sino que padezcamos también por Jesús, dice en otro texto. Tenemos una herencia real. Somos los más ricos. No, que Ricardo, ¿cómo se llama el de aquí, el millonario? Carlos Slim. Nadie, o sea, no nos llega ni a los talones, hermanos. Pero ¿por qué andamos como que si somos los más miserables del mundo? Ay, hermanos, si supiera lo que me está pasando. Ay, sí. Estos hermanos realmente estaban pasando por pruebas. Hay hermanos que en este momento aquí en México están pasando por pruebas difíciles, los matan, a sus hijas las violan, en el Medio Oriente no se diga. En este momento hay gente que por Cristo está pasando todo esto. ¿Qué estás pasando en este momento, hermano? ¿Será que Dios está probando nuestra fe? ¿En qué área de nuestra vida nos está probando, hermanos? ¿En lo económico? ¿En la enfermedad? ¿En las injusticias? ¿En qué? ¿Y cómo reaccionamos ante esas pruebas de parte de Dios? ¿Recordamos que tenemos todo esto en Cristo y que por su misericordia y que por su gracia lo tenemos? ¿Cambiaría el panorama de toda nuestra vida, cómo la manejamos y cómo actuamos? Y por último, la quinta cosa que deberán recordar, que son guardados por el poder. Dice, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo esto que hemos hablado, que dice aquí en esta carta, Pedro, está seguro. Es algo que tenemos seguro. O sea, está guardado por el poder de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. Es seguro que vamos a recibir esto. Entonces, ¿por qué no vivimos con ese gozo en las pruebas y en las tribulaciones que a veces pasamos? ¿Será que a lo mejor no está probando Dios tu fe y te está disciplinando porque andamos mal? ¿Será por eso que no tenemos gozo? ¿Por qué será? Tres propósitos, por los cuales los cristianos son probados en su fe. Vamos a entrar al punto principal del mensaje de una fe probada. Tres cosas en este pasaje por las cuales un cristiano es probado en su fe. Número 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice Pedro, ya les estoy cambiando el nombre. Dice Pedro, ya tienen estas cosas, deben de tener gozo. Esto les debe animar en esas pruebas que están pasando, hermanos. Y luego les dice, es un poco de tiempo. ¿Cuánto podemos estar aquí sufriendo en este mundo? ¿100 años?
Dice la Biblia que los más robustos 70 y van a vivir 80, vaya, está quitando a Raúl 10 años. Luego digo, ay no, yo quiero vivir 80. ¿Cuánto tiempo vamos a sufrir por más que Dios dijera, vas a sufrir toda tu vida, 80 años, 100 años? ¿Qué es comparado con la eternidad, hermano? ¿Qué es comparado con lo que tienes? Nada. Pero no vemos lo que tenemos, vemos lo que no tenemos en este momento. En comparación con el oro, nuestra fe es más preciosa. Para saber si el oro es de buena calidad, se prueba con fuego y a grandes temperaturas, se purifica. Y solamente así sale el oro refinado, auténtico, bueno, de buena calidad. Pero, ¿cómo saber nosotros si nuestra fe es auténtica? Solamente a través de las pruebas que Dios nos va a poner. No hay otra manera. ¿Cómo reaccionamos a través de las pruebas? ¿Desánimo? ¿Y me quiero cortar las venas con un pan Bimbo? ¿Cómo reaccionamos realmente entre las pruebas que el Señor nos da? ¿Tenemos gozo? Dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Será posible tener sumo gozo? Si lo dice Dios, es que sí. El problema es que solamente vemos la situación, no vemos lo que tenemos en Dios, no vemos al Dios en el que hemos confiado, no vemos nada de eso. Y por eso pensamos que ya no hay solución, nada. En Job 23:10 expresa algo y dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Si realmente le pudiéramos decir nosotros a Dios eso, Señor, tú conoces mis caminos, pruébame y saldré como el oro, bien refino, del oro mejor, 24 quilates, no sé si haya otro más, 24 quilates, nos quedamos ahí, hermanos. Sí, porque a veces ni siquiera de 10 llegamos. Entonces, por ese lado, hermanos, de verdad, hermanos, ¿quién lo dijo? Este hermano que sufrió de la peor manera, en un día, hermano, perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su ganado, sus riquezas y todavía una enfermedad. Lo perdió todo, hermanos, y dijo eso. En Proverbios 17:3 dice, Proverbios 17:3, el crisol para la plata y el hornazo o el horno para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si eres hijo de Dios, va a probar tu fe. Y no es que, dice Pedro, en diversas pruebas, no, son de diferentes maneras. Y si viene una prueba, luego viene otra y luego viene otra. Es para tu crecimiento y para mi crecimiento, hermano. De otra manera no crecemos. Nomás sí, pregúntate o preguntémonos si realmente es una prueba de Dios o es una disciplina de Dios por nuestro pecado. Hay que preguntarnos de esa manera. ¿Qué tipo de pruebas, hermano, hermana, estás pasando? ¿Cómo demuestra tu fe que eres un cristiano auténtico? ¿Cómo reaccionas ante estas pruebas o cómo reaccionamos? Porque eso va a decir mucho. Si a la primera prueba nos ponemos verdes y verde oscuro, no, pues ya. Solamente teníamos 24 quilates por fuera, externamente, pero internamente somos, para mí que a veces somos de fantasía. A la primera nos despintamos, ¿no? Pues yo no me he despintado mucho, hermanos, pero amén, dice el hermano, amén. Allá nadie se oyó amén, ¿eh? ¿A poco todos están bien güeros? Ok. El oro perece por el uso, la presión y el fuego, pero la verdadera fe es indestructible. El Hijo de Dios puede sufrir severas pruebas, aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son un aliento para su fe, hermano.
Esto no es para desanimar tu fe, es para que tú renueves tu fe. Decía el hermano Moy en la predicación pasada, cuando Pablo le rogaba que le quitara el aguijón a Pablo: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Y qué dice él? Entonces me gloriaré, porque en las debilidades soy fuerte, hermano. Pero realmente parece lo contrario. ¿Por qué? Porque no estamos reaccionando como debería de ser a las pruebas del Señor. Job probablemente, al igual que algunos otros de la Biblia, sufrió terriblemente. Los 3 amigos de Daniel es un pasaje muy conocido, Daniel 3, 12 al 30. Fueron probados literalmente con fuego, hermanos. Los metieron en un horno, literal. ¿Y qué pasó con ellos? No se quemaron, porque realmente su fe fue probada y salieron. Ahí estaba el Señor con ellos. ¿Los desamparó el Señor a ellos? ¿Nos desampara a nosotros en las pruebas? ¿Y por qué no vemos al Señor en eso? ¿Y por qué reaccionamos de muchas maneras? No como reaccionaría el Señor. Porque si hay alguien que padeció, lo vamos a ver, es el Señor. Número 2, para ser purificados a través de ellas, hermanos. Así como el oro se tiene que pasar por fuego para ser limpio, en Números habla de ese pasaje de Números 31, 22 y 23, Números 31, 22 y 23, dice: ciertamente el oro y la plata y el bronce y el hierro y el estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. ¿No te has puesto a pensar que las pruebas son para que seas purificado y para que seas útil para el Señor? Realmente, ¿cómo nos sentimos? Dice el versículo 2, dice que en santificación del Espíritu, el pasaje que leyó Moy, somos santificados, somos apartados para Dios. Pero si Dios pone pruebas en nuestra vida, es para purificarnos más, para que podamos servirles al Señor. No es para otra cosa, es para eso, para que tengas más deseos de ver quién es Dios y servirle a Él. Para eso son las pruebas. Nosotros tenemos que ser pasados por las pruebas para quitar las impurezas y ser útiles al Señor. Y otra cosa muy importante aquí en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que a través de estas pruebas demos alabanza, gloria y honra a nuestro Señor. Pero ¿realmente manifestamos gloria y alabanza en nuestras pruebas? Señor, gracias porque me trajiste este cáncer. ¿Realmente le decimos eso? Y cuando testificamos a alguien: Dios me permite pasar por esto, pero Él tiene el control, gracias. Y esa persona dice: ay, pues, ¿en quién confía? Pero es lo diferente a veces, hermanos. Reaccionamos de diferente manera. Ay, ya me voy a morir. Ay, ya. No es para eso, es para que le des gloria a Dios a través de estas pruebas, porque Él necesita recibirla, porque son pruebas de Él, para que des ese fruto de alabanza a Él. ¿Qué reacción hay en la vida, en nuestras pruebas, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante todo esto? Los amigos de Daniel, en el pasaje que leímos, cuando salieron del horno de fuego, expresó Nabucodonosor, este rey, en el 3:28, expresó algo que le dio gloria a Dios.
dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dios recompensará, hermanos, cada ejemplo de fe probada a nosotros. Santiago 1:12, Santiago 1:12. A veces voy muy rápido, hermanos, perdón, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero nunca vemos eso. Solo vemos las olas, como Pedro. Nunca vemos a Jesús que está ahí. Solamente vemos la tempestad que estamos pasando a nuestro alrededor. Y a veces nos hacemos víctimas todos en las circunstancias que pasamos, porque yo lo he hecho. Pero no vemos lo que está haciendo el Señor en tu vida, en tu familia. Eso no lo vemos, y mucho menos vemos las bendiciones que tenemos en el Señor. Un día el Señor Jesucristo regresará, versículo 7, ya lo leímos, y terminará todo el sufrimiento. Pero mientras tanto, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿A rasgarnos las vestiduras cada vez que hay algunas pruebas? ¿Qué va a pasar? Esas pruebas que podemos estar pasando en este momento nos deben de fortalecer para todo lo contrario. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos creído en Jesús sin haberle visto. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, le dijo a Tomás. Le amamos sin haberle visto, creemos en Él y estamos aquí por Él. Y Pedro padeció muchísimo por el Señor, y él escribe esta carta y los anima a estos hermanos. Y no solamente a estos hermanos, a nosotros nos está animando. Jesucristo un día va a regresar, se va a terminar todo esto. La pregunta es: ¿somos realmente cristianos genuinos? Porque aquí todos parecemos genuinos. Si llegara ahorita un narco acá y: a ver, me dijeron que aquí hay muchos cristianos, y con una metralleta, a ver, que levante la mano quien es cristiano, porque me lo voy a echar. ¿Realmente nos levantaríamos todos? Ay, me equivoqué de lugar. Y ¿realmente cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Son comparadas las tribulaciones de otros hermanos con las que estamos pasando nosotros? ¿Realmente? ¿Verdad que no? Un día vamos a recibir todo lo que el Señor nos prometió. Se va a acabar todo esto. Tristeza, angustia, pecado, todo. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Somos del mundo, pues el hermano Moy, el pastor Moy, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, ya tenemos una identidad, ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero mientras tanto vamos a estar aquí en este mundo de pasada solamente, porque esta no es nuestra ciudadanía como tal. Ya vimos 5 cosas que tenemos de parte de Dios para que nos aferremos en ellas y nos den consuelo en las tribulaciones. Y vimos 3 cosas por las cuales Dios prueba nuestra fe. ¿Sí? Ya las vimos. Ahora vamos a ver 2 ejemplos por los cuales no debemos de desmayar en las tribulaciones y pruebas en nuestra fe.
Y son estos. Vamos a leer en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11. Escudriñando qué persona, en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es lo que hicieron estos profetas? Indagaron, investigaron. ¿Acerca de qué? De los sufrimientos. Muchos profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de esto. Y tenemos un ejemplo tan grande de sufrimiento. A veces me han preguntado a mí, pero es que es algo injusto, pero es que esto no puede ser. ¿Y por qué yo si yo me entrego? ¿Y por qué yo si soy esto? ¿Y por qué yo si? Y la respuesta es ¿y por qué no? Si Jesucristo padeció y sufrió realmente siendo sin pecado, justo, ¿por qué nosotros no vamos a padecer? Él aprendió algo, aprendió obediencia. No porque no fuera obediente, estamos hablando de su humanidad. Aprendió. ¿Qué no pasó al Señor? El día que realmente te crucifiquen, hermano, como Él, te bofeteen como Él, te arranquen la barba, te pongan una corona de espinas, te flagelen. El día que hagan eso, entonces sí podremos decir, pero nunca va a ocurrir eso. Él sufrió y nos dio ejemplo. Y dice Pedro más adelante, para que sigamos sus pisadas. Pero en eso, Señor, yo no te quiero seguir. No, Señor, yo a mí ponme en otra cosa, pero para sufrir yo no quiero. Yo quiero ser ejemplo en ti de otra cosa, pero en el sufrimiento no. Y el pasaje que vimos dice que no solamente se nos concedió que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y es necesario, también dice otro pasaje, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿O no dice así? Y también dice que el que quiere vivir una vida piadosa en Cristo Jesús va a padecer por persecución. Quiere ser justo, quiere ser recto, quiere ser santo, te van a perseguir. Y vas a ser probado. Había un pastor que tenía 20 años de ministerio, 20 años. Tenía 2 hijos, uno de 20 y uno de 12, una esposa, ejemplo de pastor. Y un día dijo el Señor, voy a probar tu fe. El hijo menor de 12 años en un accidente murió. Y el pastor, Señor, en ti confío, Señor, en ti confío. Se gozó, aunque no se alegró por la pérdida de su hijo, obvio. Pero confió en el Señor. A los 6 meses, su esposa murió de cáncer. Le detectaron un tumor y ya estaba muy grande, ya era incurable. Murió. Pero ¿qué pasó con este pastor? ¿Qué creen que pasó? Se derrumbó. Se derrumbó. Después de un tiempo de 5 años que se derrumbó y que estuvo y que por qué yo y por si yo, Señor, yo soy el y lo hemos dicho, yo lo he dicho, Señor, ¿por qué a veces yo, si esto, por qué no? Dios tuvo misericordia de él. Después de 5 años él regresó y Dios le dio la oportunidad de seguir sirviéndole. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ese tipo de pruebas? Si las pruebas que pasamos leves, leve tribulación, dice Pedro, él sufrió, no, para mí no fue una leve tribulación, ni Pablo, leve tribulación también lo dice, leve tribulación, ¿o no? ¿Qué produce en nosotros? ¿Un eterno peso de gloria? ¿Realmente? ¿O qué produce? Dice Pablo, ¿qué produce? Que Dios nos ayude, hermanos, porque ahorita podemos estar bien,
pero Dios puede decir, hoy voy a probar tu fe. ¿Y qué vas a hacer? Yo sé que todos estamos pasando por situaciones difíciles. Pero tenemos el ejemplo supremo y nos dice, sigue mis pisadas. Y otro ejemplo, hermanos, que tenemos que darle a los ángeles, en el versículo 12, a estos se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles están viendo cómo se nos fue dado esta gracia. A ellos no se les fue dada. Y están viendo qué hace la iglesia. Y se les hace a ellos increíble de cómo Dios dio la gracia, cómo Jesucristo, la obra que hizo, se les hace algo grande. Y están ellos viendo la vida de la iglesia. Y cómo está viendo, cómo nos están viendo a nosotros. Realmente a veces digo, aquí están ángeles en este momento y ven cómo nos estamos. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿No ven que es para que el carácter de Jesucristo sea formado? ¿Cómo no ven para que su fe crezca? ¿Cómo no ven para que tengan paciencia? ¿Cómo no ven para que tengan amor? ¿Cómo no ven para que tengan un montón de cosas? ¿Qué testimonio les damos a los ángeles en las pruebas que pasamos, hermanos? Dirán los ángeles, ¿y por eso moriste, Señor? ¿Será posible que digan eso? Vamos a la conclusión, hermanos. Si estamos pasando por pruebas de parte de Dios, no debemos olvidar que, ya lo vimos primero, tenemos un consuelo y una motivación para pasar estas pruebas, consuelos eternos, hermanos. Dios nos eligió por su gran misericordia, no porque seamos buenos, tenemos. Nos hizo renacer para una esperanza viva, hermanos. No avergüenza esta esperanza, nos vamos a recibir todo esto. En base a la resurrección de Jesucristo. Es seguro esto. El Señor resucitó. Tenemos una herencia reservada en los cielos. Es eterna, hermanos. Y somos guardados por el poder de Dios para recibir todo lo que se nos prometió. Todo lo vamos a recibir. Y que por todo esto debemos estar muy gozosos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Será posible? Si vemos todo esto, sí. Si vemos solamente lo otro, no. No vamos a poder tener. Pero también como hijos debemos de saber que será probada nuestra fe. Y Dios va a probar nuestra fe a través de diversas pruebas. Muchas pruebas. Pero es solo por un poco de tiempo. A lo mejor hasta que mueras. Será pues a comparación de la eternidad es un poco de tiempo. No se me desanimen, hermanos. No crean así. Pero ya se desanimaron todos. Es la única manera para saber si nuestra fe es auténtica. Ojalá que estuviéramos un aparato de ultravioleta y que en el momento que pasara una persona se iluminara de azul y dijera, este no es creyente, no lo dejen pasar. No, al contrario, hay que dejarlo pasar, ¿no? Pero supiéramos, ¿no? Pero no se puede, solamente Dios sabe, solamente Él pesa los corazones. Y que a través de estas pruebas, hermanos, también aprendimos que somos purificados. No para desanimarnos, sino para ser útiles al Señor, para ir con más ganas. Y también para que podamos darle la gloria a Él. Porque si somos algo, si pasamos una prueba y si difícil y estamos gozosos, es gracias a Él. No más, es gracias a Él. Y vimos también los dos ejemplos para no desmayar, hermanos. Jesucristo sufrió y te dice, sigue mis pisadas. Pedro sufrió y te anima a que sufras. Pablo sufrió y te anima a que sufras. Tenemos una esperanza viva, hermanos. Voy a terminar con estos dos mismos versículos o estas bendiciones que terminó el hermano Moy. Hermano, si estás pasando por estas situaciones difíciles,
Que la gracia del Señor nos baste en cualquier situación que estemos pasando. A lo mejor yo no te voy a entender. Yo te voy a entender en alguna situación que he pasado, pero no en la que no, a lo mejor en esa situación no te puedo entender, pero Jesucristo sí te entiende. Él pasó por muchas. No vamos a experimentar nada de esto. Y dice que nos podemos acercar a Él, ¿no? Él nos entiende, nunca nos va a entender en nuestro pecado y nada de eso, porque nunca pecó, pero sí entiende las situaciones, porque Él también pasó muchas pruebas, más que nosotros. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios utilice este mensaje para tu vida, y que no olvides que en cualquier situación que estés pasando, Jesucristo está ahí. Y te alienta a que tengas gozo. Y te alienta a que vivas como un cristiano genuino. Y si te preguntas un día, ¿seré cristiano genuino? El día que estés pasando por una situación difícil, de la manera que reacciones, te vas a dar cuenta si eres o no eres un cristiano verdadero. Dios te bendiga, hermano.